Bien, vamos a ver entonces el desarrollo teórico que habitualmente se ve a la hora de desarrollar lo que son las vibraciones moleculares. Como punto de partida se toma un modelo sencillo. Ese modelo sencillo para nosotros es la molécula diatómica, donde tenemos dos átomos que están enlazados entre sí. Y además de considerar esta molécula diatómica, vamos a describir la vibración de estos dos átomos a través de un modelo muy conocido en la física, que es el modelo del oscilador armónico. Si bien este modelo del oscilador armónico uno lo conoce por la física clásica, a la hora de hacer el desarrollo teórico de la espectroscopía vibracional, se parte por un tratamiento mecano-cuántico. Ese tratamiento mecano-cuántico consiste en resolver esta ecuación que está acá, que es la famosa ecuación de Schrödinger. Es la famosa ecuación de Schrödinger, donde este es el operador energía. Este término es la energía cinética y este término es la energía potencial. Que este operador se aplica a esta psi, que esto es la función de onda, y está igualado a lo que es la energía, y de nuevo tenemos multiplicado por la función de onda. Estas funciones de onda, para ser un poquito más claros respecto a este tratamiento mecano-cuántico, este término de la energía cinética para todos los sistemas va a ser similar, ¿no? Lo único que va a cambiar sistema a sistema es este término, porque acá es donde interviene la energía potencial del sistema. Entonces, para el oscilador armónico, la energía potencial viene descrito por un término como que está acá, ¿sí? Donde esta B corta es la frecuencia de vibración del oscilador armónico y X es la coordenada espacial. Entonces, cuando uno resuelve esta ecuación de Schrödinger, ¿y qué significa resolver en física cuántica resolver esta ecuación? ¿Qué significa? Bueno, la misión que uno tiene a la hora de resolver esta ecuación es encontrar estas funciones, que son las funciones de onda, y las energías. Obviamente que estas funciones tienen que tener cumplir con ciertos requisitos, y bueno, uno también va a poder encontrar la energía para las distintas funciones de onda. Entonces, cuando uno resuelve esta ecuación, por un lado tiene una expresión que es de la energía, que está acá. Uno resolviendo esto encuentra una expresión como la que tiene acá para el oscilador armónico, donde tenemos que la energía para cada nivel n va a ser igual a 1 medio más el número de nivel, todo esto multiplicado por la constante de Planck por la frecuencia de vibración del oscilador armónico. Entonces, resolver esta ecuación para el oscilador armónico me da por un lado una expresión que me permite conocer la energía de cada nivel, es decir, que si yo quiero conocer la energía de nivel 0, lo que voy a tener que hacer es reemplazar donde dice n por 0. Entonces me va a quedar 1 medio más 0, me queda 1 medio por h por b, es decir, 1 medio de la constante de Planck por la frecuencia de vibración. Eso para el nivel 0, que es el fundamental. Si quiero conocer la energía para el nivel 1, bueno, donde dice n, reemplazo por 1 y ahí me va a quedar la cantidad de energía para ese nivel. Que en ese caso va a ser, bueno, 1 medio más 1 son 3 medios de la constante de Planck por la frecuencia de vibración del oscilador armónico. Además,
como bien habíamos mencionado antes, uno va a poder conocer las funciones de onda de cada nivel. Estas funciones de onda son funciones matemáticas que tienen una determinada forma y que ya la vamos a utilizar o mencionar en breve cuando veamos esta parte. Pero ahora volvamos a lo que era la energía. Habíamos dicho que con esta expresión de la energía uno puede conocer la energía del nivel 0, la energía del nivel 1, la del 2, la del 3 y así. Y si uno hace el cálculo para ver qué tan separado está cada nivel de energía, bueno, ¿qué hacemos? Y bueno, hacemos la diferencia de energía entre dos niveles consecutivos. Por ejemplo, entre el nivel 1 y el nivel 0, o entre el nivel 2 y el nivel 1, o entre el nivel 3 y el 2, ¿sí? O de forma genérica, podemos hacer la diferencia de energía desde un nivel n más 1 menos la energía del nivel n. Es decir, que ponemos la energía del nivel n más 1, que es este término, menos la energía del nivel n. ¿Está bien? Obviamente estoy pasando de un nivel n a un nivel n más 1, es decir, que es la diferencia de niveles de energía consecutivos. ¿Y qué me da? Me da una expresión como la que está acá, donde la diferencia de energía es directamente h por v corta. Y fíjate vos que acá no aparece n. Es decir, que en esta diferencia de energía es independiente del nivel que yo esté hablando. ¿Está bien? Si uno quisiera ser más estricto, acá esta n la podría tachar, porque no depende de n. ¿Y esto qué quiere decir? Y que si yo me voy, por ejemplo, acá tenemos un grafiquito de los distintos niveles de energía. Acá está el 0, perdón que no puedo ver bien el mouse. Acá está el 0, acá está el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y entre este nivel y este nivel hay una determinada altura, que es una dada energía. ¿Y esa energía qué es? Es h por p corta, que lo voy a llamar nu. ¿Sí? Y si paso del 1 al 2, es la misma altura de acá a este punto, es h por nu. Y para pasar de acá a acá, h por nu también. Y para pasar de acá a acá, h por nu. Es decir, que para el oscilador armónico, los niveles de energía están equiespaciados. Esto quiere decir que la diferencia de energía para pasar de acá a este es la misma. ¿Sí? Si yo necesito h por nu para pasar de acá a acá, h por nu de nuevo. Y así, es decir, todos están separados por la misma cantidad de energía. ¿Está bien? Bien. Ya vamos a retomar un poquito antes de terminar esta filmina. Pero ahora vamos de nuevo a lo que eran las funciones de onda. Dijimos que las funciones de onda son funciones matemáticas que describen de cierta manera a cada nivel de energía. Es decir, que para el nivel 0, el nivel fundamental, voy a tener una función de onda que es una función matemática. Para el nivel 1 voy a tener otra función de onda que va a tener otra forma matemática. Para el nivel 2, otra función de onda que va a tener otra función matemática. Y esas funciones matemáticas están graficadas también acá. Son estos gráficos que están acá. Para el nivel fundamental la función matemática es esta. Para el 1 es esta. Para el 2 es esta que está acá y así. ¿Está bien? ¿Y por qué hablamos de las funciones de onda? Es decir, ¿para qué nos importa conocer las funciones de onda? Bueno, hay una regla media general de la espectroscopía que dice lo siguiente. Una transición para pasar desde un nivel n a un nivel m, ¿está bien?, va a poder ser posible siempre y cuando el momento dipolar de transición, que es esta que está acá, el momento dipolar de transición para pasar desde un estado n a un estado final m, que se calcula con esta integral, va a ser posible siempre y cuando este momento dipolar de transición
no sea igual a 0. Porque si es igual a 0, entonces esa transición no puede tener lugar. A ver, ¿y por qué vemos esto? Vemos esto porque supongamos que nosotros tenemos una molécula en el nivel vibracional 1. Y pensamos que puede tener lugar una transición para pasar del nivel vibracional 1 al 3. ¿Está bien? O del 1 al 4, o del 1 al 5, del 1 al 8. Es decir, en principio tendríamos infinitas transiciones posibles, ¿sí? Pero esto no es así. Solamente aquellas transiciones van a poder ser posibles siempre y cuando el momento dipolar de transición no sea igual a 0. Entonces, ¿cómo es que se hace el cálculo? Y bueno, se pone la función de onda del nivel del cual se parte, es decir, en este caso, si yo quiero analizar la transición del 1 al nivel 4, bueno, voy a tener que poner acá la función de onda del nivel 1 y acá la función de onda del nivel 4. Y esto es el momento dipolar de ese modo vibracional. Entonces, hago esa integral y si la integral me da 0, entonces esa transición de 1 a 4 no puede existir. ¿Está bien? Ahora, si es distinta de 0, puede existir. Y mientras más grande sea el valor, mayor probabilidad de que ocurra esa transición va a haber. Por eso es importante conocer cómo es la forma de esas funciones de onda, porque de esa forma yo voy a poder determinar si una transición va a ser posible o no. Ahora, si uno pone todas las distintas funciones de onda para el oscilador armónico acá en esta ecuación del cálculo del momento dipolar de transición, va a encontrar, por un lado, dos cosas. Por un lado, utilizando el modelo del oscilador armónico, se tiene que cumplir que el delta n sea igual a 1. ¿Qué quiere decir? Que la transición va a tener implicados niveles cuya diferencia sea de 1. Es decir, podemos tener la transición desde el nivel 0 al 1, del 1 al 2, del 6 al 7, porque ese delta D en esa diferencia de niveles de energía es de 1. ¿Está bien? No voy a poder tener en principio transiciones del 3 al 6, porque ese delta DN es de 3. Es decir, me salté 3 niveles. ¿Está bien? Este delta N de 1 lo que te está indicando es que la transición se va a hacer desde un nivel al nivel que le sigue. Eso por un lado. Y por el otro lado, voy a encontrar una condición que es esta que está acá. Esta que está acá dice que la variación del momento dipolar respecto a la vibración tiene que ser distinto de 0. Esto, en otras palabras, quiere decir que a medida de que la molécula esté vibrando, lo que tiene que cambiar es el momento dipolar. Si no cambia el momento dipolar cuando la molécula está vibrando, ese modo vibracional no va a ser activo en infrarrojo. ¿Está bien? Entonces, por un lado, para que este momento dipolar de transición no sea 0, el delta n tiene que ser de 1. Y además, la variación del momento dipolar con la vibración tiene que ser distinta de 0. Es decir, que a medida que la molécula esté vibrando, tiene que cambiar el momento dipolar de esa molécula. Entonces, si esto no se cumple o esto no se cumple, entonces el momento dipolar de transición va a ser 0 y esa transición no va a estar permitida. ¿Está bien? Se tiene que cumplir de forma simultánea tanto esto como esto. Y para espectroscopia Raman, bueno, algo similar, nada más que lo que tiene que variar acá es la polarizabilidad respecto
o a medida que la molécula está vibrando. ¿Mm? Bien, entonces, supongamos que tenemos una molécula que está en el estado vibracional 0 y que va a pasar al estado vibracional 1. Y supongamos que, ¿qué vamos a tener que hacer? Y le vamos a tener que entregar energía. ¿Cuánta energía? Y le vamos a tener que entregar H por nu, que es lo que vimos acá. Entonces le entregamos H por nu y la vamos a pasar al nivel vibracional 1. Entonces, si nosotros tomamos un espectro infrarrojo de esa molécula, ¿qué vamos a observar? Y que la energía que corresponde a este H por nu, supongamos, no sé, 0,3 electronvoltios, supongamos, realmente no sé cuántos serán los valores. Bueno, en 0,3 electronvoltios, que sería H por nu para alguna dada molécula, vamos a tener una banda que es la transición para pasar de acá a acá. Y si nosotros tuviéramos, por ejemplo, además moléculas presentes que estén en el estado 1 y pueden pasar al 2, y sí, en principio sí, porque ¿qué tenemos acá? Que el delta de n tiene que ser igual a 1 y supongamos que a medida que está vibrando la molécula cambia el momento dipolar. Y también va a absorber energía para pasar del estado 1 al 2. ¿Y cuánta cantidad de energía? Y la misma según el modelo oscilador armónico, porque están espaciados por la misma cantidad de energía. O sea que si para pasar de acá a acá yo necesitaba 0,3 electronvolt, para pasar de acá a acá también 0,3 electronvolt. Entonces, mi espectro para una molécula diatómica sería de una sola banda. ¿Por qué? Y bueno, porque todos al estar X-espaciados necesitan la misma cantidad de energía para llevar a cabo su transición. Ahora, si uno ve, supongamos que hacemos el espectro y vemos una sola banda. Esa banda va a estar dada principalmente por transiciones del nivel 0 al 1. ¿Y por qué pasa eso? Bueno, eso pasa porque la probabilidad, por un lado, depende de este momento dipolar de transición, que depende de esto y de esto. Y por el otro lado, va a depender de la población de moléculas que esté en cada uno de los estados. Y eso se hace mediante una ecuación que se llama la ecuación de distribución de Boltzmann. Ya la vamos a ver adelante. Pero si uno reemplaza en esa ecuación los valores, se va a encontrar de que prácticamente el 99,999% de las moléculas están en el fundamental. Y el resto va a estar acá y el resto del resto va a estar por acá y en los otros niveles, ¿sí? Pero el fundamental es el que está recontrapoblado y mientras más población haya y más probabilidad hay de ver esa transición. Es decir, que si nosotros consideramos el modelo del oscilador armónico y vemos una banda, principalmente se van a deber a transiciones que van del 0 al 1. Y en mucha menor proporción del 1 al 2. Porque a medida que me voy yendo a niveles cada vez más grandes, la población disminuye de forma significativa. Ahora, dijimos que para una molécula diatómica uno entonces esperaría una sola banda. Pero ¿qué pasa? Uno va y toma, por ejemplo, el espectro de ácido clorhídrico, como tenemos acá. Y no tiene una sola banda, tiene más. Es más, tenemos toda esta estructura, tenemos algunas bandas por acá y podemos tener otras bandas. Y esto se va a deber a distintos efectos que están acá. Uno de ellos es el efecto isotópico, otros son los modos vibracionales no fundamentales, también conocidos como sobretonos. Tenemos lo que son las bandas calientes y las transiciones vibro-rotacionales. Ahora voy a pasar a explicar uno por uno estos efectos y vamos a ir entendiendo un poco mejor a qué se debe. Vamos a empezar hablando un poco de lo que son los efectos isotópicos. Bien, estos efectos isotópicos son muy fáciles de entender. Supongamos que tenemos la molécula, estamos tomando el espectro de ácido clorhídrico. Sabemos bien que tenemos distintos isótopos posibles. Pero para este ejemplo
vamos a considerar dos isótopos para analizar esta molécula. Antes de que eso, vamos a ver esta expresión que deriva del oscilador armónico. Me dice que la frecuencia de vibración que estaba metido en la expresión de la energía que va a absorber, fíjate acá, o sea que esa frecuencia de vibración me va a determinar la cantidad de energía que voy a absorber y la posición de la banda. Uy, pero ya me fui a otra parte de la presentación. Acá estaba, perdón. Entonces, esta frecuencia de vibración me va a determinar la posición en donde yo voy a observar la banda en el espectro. ¿Y qué vimos? Bueno, vimos que entonces esta frecuencia de vibración es igual a 1 sobre 2pi raíz cuadrada de k sobre mu. Este mu no es el momento dipolar, que no se confunde, es la masa reducida. Y esta K, que en la fotocopia está como una F, sería la constante de fuerza del resorte en el modelo del oscilador común, pero para nosotros va a ser la constante de fuerza del enlace. Y esta es la masa reducida que se calcula con esta formulita que tenemos acá. Entonces, habíamos considerado la molécula de ácido clorhídrico. Nosotros le vamos a tomar el espectro, ¿sí? Entonces, la frecuencia donde tendría que aparecer una banda es en H por nu. Y fíjate nu cómo va a cambiar según la masa reducida. Por ejemplo, para el ácido clorhídrico con cloro 35, tenemos que la masa reducida es 0,972. Y si ahora cambiamos el hidrógeno por un deuterio, fíjate que nos va a cambiar y tenemos una masa reducida ahora de 1,892. Es decir, vamos a considerar también de que la constante del enlace, de la fuerza del enlace, es la misma para las dos moléculas. ¿Y qué vamos a ver? Y que esta que tiene una mayor masa reducida va a tener una menor frecuencia de vibración, porque acá es inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa reducida. Mientras más grande sea esto, menor va a ser esto. Entonces, si ahora tenemos un valor de frecuencia de vibración para esta molécula y tenemos un valor de frecuencia de vibración para esta molécula, vamos a tener una banda para esta molécula y vamos a tener otra banda para esta molécula. Es decir, que ya este efecto isotópico hace que nosotros para una molécula diatómica no veamos una sola banda, sino que ya de entrada tenemos la posibilidad de ver más de una banda. ¿Y cuántas más? Iba dependiendo de cuántas combinaciones de isótopos tengamos. Por ejemplo, podemos tener la de ácido clorhídrico, pero en lugar de con hidrógeno, pero en lugar de cloro 35 con cloro 37, el deuterado con cloro 37, es decir, las distintas combinaciones, porque cada una de ellas va a tener una frecuencia de vibración distinta y por ende vamos a ver en el espectro distintas bandas con distintos valores de energía, porque cada energía depende de esta frecuencia de vibración. ¿Sí? Ahora vamos a pasar a ver otra de los efectos, y esto se debe a unas desviaciones. Olvidémonos de esto por un momento. Vamos entonces a hablar de lo que son los modos vibracionales no fundamentales o sobretonos. Estos son transiciones. Estas son transiciones que no necesariamente cumplen con este delta n igual a 1. ¿Y esto a qué se debe? Esto se debe a que en realidad las moléculas no interaccionan con un potencial como el del oscilador armónico, sino que interaccionan con un potencial que puede ser de tipo Morse, como es el que está acá. Esta es la representación de la energía potencial para un potencial armónico. ¿Está bien? Ves que es una parábola. Pero en realidad las moléculas interaccionan por un tipo de potencial más realista como es uno de Morse o uno de Lennard-Jones.
En el de Morse se explica bastante bien, ¿no? ¿Y cuál es la principal diferencia que uno observa? Bueno, por un lado, lo que son las energías. Fíjate, en el modelo del oscilador armónico, seguimos la curva verde, habíamos visto que los niveles de energía están espaciados por la misma cantidad de energía. Pero ahora con este potencial de Morse, es decir, un modelo con un potencial de tipo anarmónico, fíjate, tenemos la energía del nivel fundamental y ahora el nivel vibracional 1 está a un nivel de energía un poquito más chico y el nivel 2 un poco más chico todavía y el nivel 3 un poco más chico y cada vez se va haciendo más chica la diferencia, es decir, que los niveles de energía se van juntando. Y esto se puede obtener a través de esta expresión que es similar hasta acá, fíjate, hasta acá es la expresión de la energía para los distintos niveles según el oscilador armónico. Y este término que está acá es una corrección y fíjate que está restando, ¿sí? Es decir, que los niveles de energía se están haciendo un poquito más chicos en valores de energía. ¿Y qué es importante ver? Es importante ver que este término depende de n, ¿sí? Y fíjate que está afectado acá el cuadrado. Es decir, que a medida que yo me voy a niveles más grandes, esta resta se va haciendo cada vez más grande. Es decir, que me los baja más a los escalones. Y eso se ve claramente, fíjate. Me lo bajó un poquitito, me lo bajó más, ahora lo bajó más. Y eso hace que a medida que yo me voy yendo a niveles vibracionales cada vez más grandes, los niveles empiezan a estar cada vez más juntitos. Entonces, ¿qué va a pasar ahora con las reglas de selección que habíamos visto antes? Porque antes usábamos la función de onda del oscilador armónico al nivel que íbamos a llegar y la función de onda, según el modelo del oscilador armónico, del nivel del cual partíamos. Y bueno, nosotros habíamos encontrado esto, ¿sí? Bueno, esto se va a cumplir o se tiene que cumplir y se va a cumplir, sí, pero no a rajatabla, no de forma estricta. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Y que pueden haber transiciones con delta n que sean igual a 2, a 3, a 4, a 5, porque también van a estar permitidos, pero tienen una menor probabilidad. Es decir, las que tengan delta n igual a 1 van a tener una mayor probabilidad, mientras que las que tengan delta n 2, 3, 4 y 5 y así, van a tener una probabilidad mucho más baja. ¿Y eso cómo se va a ver? Y con las intensidades, porque algo que sea más probable es mucho más intenso. En cambio, las transiciones que sean menos probables van a tener una intensidad más bien bajita. Y bueno, analicemos cómo lo vamos a ver en el espectro. Nosotros si vemos una señal muy fuerte, vamos a poder decir, por un lado, que es una transición de tipo fundamental. Por un lado, ¿por qué? Fundamental quiere decir que tiene un delta n igual a 1 y que parten desde el nivel 0. ¿Y por qué? Desde el nivel 0 porque es el que mayor población tiene. Y del 0 al 1 porque cumple con el delta n igual a 1, es decir, la más probable de todas. También podemos tener delta n igual a 2. Principalmente transiciones que parten desde el 0, porque es el que está más poblado, al 2, por ejemplo, para tener un delta n igual a 2. ¿Y cómo puedo identificar eso en el espectro? Es muy fácil, lo razonemos. Primero, la intensidad, ¿cómo va a ser? Y va a ser baja. Y vos me vas a decir, pero Martín, estamos partiendo del nivel fundamental que tiene mucha población. Sí, tiene mucha población, pero el delta n es de igual a 2. Y acuérdate que acá estas transiciones tienen una menor probabilidad. Eso hace que la intensidad sea más bien bajita. Y en cuanto a energía, ¿qué vamos a ver? Y en cuanto a energía, vamos a ver que necesitamos energía para pasar el primer nivel y el segundo. ¿Está bien? Entonces, ahora tenemos la sumatoria de estas dos energías. Entonces, lo que vamos a ver en el espectro es una señal con una baja intensidad y en valores de energía más bien grandes, ¿sí? Porque tengo que pegar un salto para pasar del 0 al 2.
Ni hablar si es del 0 al 3 o del 0 al 4 y así. Entonces acá ya vemos otra contribución a que nosotros no veamos una sola señal, sino que podemos tener otras señales debido a los sobretonos, que son transiciones con un delta n de 2, de 3, de 4 y de 5 así. ¿Está bien? Bien. Y lo que sigue es otro efecto, que son las conocidas como bandas calientes. Para ver el tema de las bandas calientes vamos a repasar algo que dijimos antes. Más del 95% de la población de moléculas está en el nivel fundamental, es decir, en el nivel 0. Por ende, las transiciones de 0 a 1 son las de mayor intensidad, donde por un lado tenemos el delta n igual a 1 y una gran población. Es lo que habíamos dicho antes. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo sabemos o cómo uno hace para decir la población del fundamental del nivel 0 es extremadamente grande? Bueno, habíamos dicho que eso se hace con una ecuación que es la ecuación de Boltzmann, que es esta que está acá. Esta es la forma genérica. Acá, este n de x es la población en el nivel x y este n sub 0 es la población en el nivel 0. Es decir, esto es una relación, me dice cuánto más grande o cuánto más chico es la población del nivel x respecto del 0. Si esto, supongamos, me da 2, me está diciendo que la población en el nivel x es el doble que en el fundamental. Estos términos, este Lx y este L sub 0, es algo que se conoce como el grado de degeneración de cada nivel, ¿sí? En el modelo del oscilador armónico no hay degeneración. Lo que quieren decir las degeneraciones, por ejemplo, pasa en otros sistemas, donde el nivel 1, por ejemplo, se dice que está triplemente degenerado, es decir, que hay 3 funciones de onda con la misma cantidad de energía. En el oscilador armónico eso no pasa. Por cada nivel tenemos una sola función de onda. Entonces, con esto no vamos a tener problemas. Y esto es una exponencial donde tenemos la diferencia de energía entre el nivel X y el nivel 0 sobre Kt. K es la constante de Boltzmann y T es la temperatura que va en grados Kelvin. Si vamos al modelo del oscilador armónico, obtenemos esta expresión donde tenemos el nivel X, que tendría que ser el 1, y el nivel 0 va a ser igual a E por la exponencial, la diferencia de niveles, la diferencia de energía entre dos niveles de energía consecutivos es de H por nu. ¿Está bien? Si uno mete esto, la frecuencia de vibración para una dada molécula, y hace este cálculo para una temperatura dada, por ejemplo 300 grados Kelvin, va a encontrar de que este número es 0,0001, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Y que esta población es extremadísimamente grande respecto a esta. Uno puede hacer el cálculo de porcentaje y va a obtener un porcentaje mayor al 95% de n sub 0 respecto a n1, por ejemplo. Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, quiere decir, por un lado, de que la población del nivel fundamental es extremadamente grande. Pero eso no quiere decir que en el nivel 1 no haya población. Sí hay población, es muy chiquita. Es decir, que podemos tener transiciones que tengan un delta n igual a 1, como habíamos visto antes, que puede ser la transición del 1 a 2. Que obviamente va a tener una menor probabilidad, y porque la población en el nivel 1, que es del cual se parte, es más bien bajita. Pero puede pasar, ¿no? Esa transición. ¿Y qué vamos a ver? Bueno, analicemos. Tenemos la transición de 0 a 1. Esa es la más intensa y tiene un dado valor de energía. La transición del 1 al 2 va a tener una menor intensidad. ¿Por qué?
Y porque la población es mucho menor para pasar del 1 al 2. Antes estábamos pasando del 0 al 1. Hay que ver la población nivel del cual se parte. Ahora partimos del nivel 1 para el 2. Y el 1 ya tiene mucha menos población respecto al 0. Entonces la intensidad va a ser más bien bajita. Y la energía, bueno, la energía, volvamos un poquito atrás. La energía, fíjate, para pasar del 0 al 1 necesitaba este valor de energía. Para pasar del 1 al 2 necesito, por la anarmonicidad, menos energía que antes. Entonces voy a ver una banda que tiene una menor intensidad por la población que tiene, que es mucho más chica, y la energía, ¿dónde la voy a ver? Y voy a ver a valores de energía un poco más chicos debido a la anarmonicidad. Y ahora, ¿cómo puedo hacer para estar seguro que es una banda caliente? Bueno, aumento la temperatura. Si uno aumenta la temperatura y hace la cuenta ahora, lo que va a encontrar es que las poblaciones de los niveles mayores al fundamental, es decir, el 1, el 2 y el 3, empieza a aumentar la población, es decir, parte de la población que está en la fundamental empieza a tener energía para acceder a los niveles de mayor energía, como el 1, el 2 y el 3. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Y estoy empezando a poblar un poco más el nivel 1. Lo mismo va a pasar con el 2 y el 3. Entonces, ¿qué va a pasar ahora si tomo de nuevo el espectro? Y la energía va a ser la misma, ¿no? La posición de la banda va a ser la misma. Pero la intensidad, ¿qué va a pasar? Y va a aumentar. ¿Por qué? Porque estoy aumentando la probabilidad por la población que le estoy aumentando. Es decir, estoy aumentando la población y como estoy aumentando la población del nivel 1, estoy aumentando también la probabilidad de esa transición del 1 al 2. Entonces, las bandas calientes uno las puede identificar de forma muy fácil porque al aumentar la temperatura, la intensidad de esa señal aumenta. Bien. Y por último, tenemos las transiciones vibrorotacionales. Estas transiciones son las que te dan estas famosas bandas, ¿sí? Que parecen como peines, parecen, ¿viste? ¿Y qué son? Bueno, estas son transiciones en simultáneo. Por un lado tenemos una transición vibracional y además tenemos una transición rotacional. Bueno, así como las moléculas pueden vibrar, también pueden rotar. Y los niveles de energía de rotación están muy poco espaciados a diferencia de los vibracionales. Fíjate acá este espectro. Este es el nivel vibracional 0. Y acá también está el nivel rotacional 0 sobre esta línea. Acá tenemos el nivel vibracional 1 y el rotacional 0 de este nivel vibracional. Y estas líneas que están en el medio son los distintos niveles rotacionales. Fíjate que los niveles rotacionales no están equiespaciados, sino que cada vez la diferencia de energía se va haciendo cada vez más grande. ¿Está bien? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar es que tenemos, si nosotros tuviéramos una transición vibracional solamente, veríamos una banda que para esta molécula estaría situada acá justo en el medio. ¿Sí? No la vemos. ¿Por qué? Porque lo que está ocurriendo es en simultáneo una transición vibracional y una rotacional. Supongamos que queremos pasar de este nivel vibracional 0 y rotacional 0 a un nivel vibracional 1 y rotacional 1, que vendría dado por esta flecha. Fíjate que paso del vibracional 0 a estos que son los distintos niveles rotacionales del vibracional 1. Entonces sería esta flecha, esta parte del 0 rotacional y 0 vibracional hasta acá, que es el 1 rotacional del 1 vibracional. Entonces, necesito la energía para pasar el vibracional y un extra más para pasar el rotacional. ¿Sí? Entonces,
¿Cuál sería esa banda acá? Bueno, acá en el medio estaría la transición vibracional sin rotacional, que no es activa. Este que está acá es la vibracional, ¿sí? Todo esto es una excitación vibracional para pasar del 0 al 1. Y además, este es para pasar del 0 rotacional al 1 rotacional. ¿Está bien? Si quiero pasar, por ejemplo, del 1 rotacional, del 0 vibracional al 2 rotacional, del 1 vibracional, ¿sí? Le tengo que entregar toda esta energía, que si uno lo compara con altura con esta que veíamos recién, esta es de mayor energía. Y eso es porque los rotacionales cada vez se van separando cada vez más. ¿Está bien? Es decir, que le tengo que dar más energía. Y eso sería esta que está acá. Esta es para pasar de un rotacional del 1 al 2. Es decir, por un lado el delta n tiene que ser de 1, que se cumple para todas estas. Y el delta J, que son los niveles rotacionales, tiene que ser también de más o menos 1. Si es de más 1, ¿sí? Voy cada vez mayor en energía para pasar. Entonces dijimos del 0 al 1, rotacional, ¿no? Del rotacional al 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5, del 5 al 6 rotacional, del 6 al 7 rotacional, del 7 al 8 rotacional y así, ¿sí? Cada vez mayor en energía, porque los rotacionales al no estar equiespaciados, sino que se van separando cada vez más en energía, a medida que el J que esté implicado es más grande, la diferencia de energía es cada vez más grande. ¿Y qué va a pasar si ahora tengo una transición con un J de menos 1, por ejemplo? Fíjate como es el caso acá, estoy pasando del vibracional 0 a un vibracional 1. Como dijimos acá, hay una transición vibracional del 0 al 1. Pero ¿qué pasa con los rotacionales acá? Pasamos del rotacional 1 a rotacional 0 en el B1. Es decir, que tengo menos energía, tengo que entregarle menos energía. ¿Y cómo se traduce acá? Bueno, acá tenemos la vibracional sola, que no es activa. Esta sería entonces una transición vibro-rotacional para pasar del 0 al 1, pero con una transición rotacional para pasar del 1 al 0. Y esta, fíjate, paso del 2 al 1 rotacional. Y cada vez más chica la flecha, es decir, cada vez menos energía. Como está acá, y a medida que me voy alejando, tengo las otras. Entonces, tengo, repasando, para las transiciones rotacionales, del 1 al 2, del 1 al 2, perdón, del 0 al 1 dijimos, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, del 4 al 5 y así. Y en esta rama tenemos transiciones del 1 al 0, del 2 al 1, del 3 al 2, del 4 al 3 y así. Esta es la rama P y esta es la rama R, se llama. ¿Y por qué tienen esta forma? ¿Por qué tienen esta forma? Bueno, eso es porque si uno hace la distribución de Boltzmann, pero ahora utilizando los niveles de energía rotacional, este término es la degeneración de la cual hablábamos antes. Para el nivel, por ejemplo, 0, tenemos 2J que va a ser 0 más 1, este término te quedaría 1, es decir, un solo estado fundamental. Y si vamos al nivel 1, tenemos 2J que va a ser 2 por 1, porque el nivel 1 es 2 más 1, 3, es decir que tenemos 3 funciones de onda para el nivel rotacional 1. Entonces, si uno hace a temperatura ambiente, por ejemplo, y reemplaza estos valores, va a encontrar que el nivel fundamental no es el más poblado. Lo que va a encontrar es que el nivel fundamental está poblado, pero por ejemplo el 1 está más poblado.
El 2 es el que más poblado está, por ejemplo, acá, según este gráfico. Después le sigue el 3 y a medida que me voy aumentando el J, ahora empieza a disminuir. Lo mismo pasa si lo analizo en este sentido, ¿sí? Pero esta formita es por la población que viene dada por esta distribución de Boltzmann. Así que bueno, esos son los distintos efectos que hacen que nosotros no tengamos un espectro sencillo, aún así sea una molécula diatómica, y vimos más o menos cómo es que cada efecto contribuye a la complejidad del espectro, pero hemos visto cómo analizarlos y estudiarlos.